Bienvenidos y bienvenidas todos a Dominicode, tu canal de YouTube de aprendizaje sobre frontend y programación. Hoy vamos a hacer una pequeña demostración, un tutorial sobre cómo realizar un scroll infinito en nuestra página web. Para esta demostración he realizado una pequeña página en PHP y MySQL. En un principio solicito que me muestre solo 6 posts de mi base de datos y según voy realizando el scroll, se van cargando otros posts desde la base de datos. Lógicamente, la página no se recarga porque lo hace a través de una llamada Ajax. Esta llamada Ajax no la realizaremos con jQuery. Vamos a utilizar un paquete que se llama Axios para que realice la llamada Ajax. También el resto de JavaScript que utilizaremos será JavaScript nativo. Como puedes ver, no hay muchos estilos aquí porque no es el motivo de este tutorial, sino mostrar cómo hacer el scroll infinito. Necesitarás tener instalado algún servidor local en tu ordenador o computadora, ya sea Champ o MAMP o cualquier de estos servidores locales. Pues vamos a empezar ya. Lo primero que vamos a hacer, querido programador o programadora, es crear una nueva base de datos. Le llamaremos scroll block. Damos clic en crear y crearemos una tabla que le llamaremos post. Esta tabla solo tendrá 3 campos. Voy a hacer un poco de zoom para que lo puedas ver mejor. El primer campo será el ID. El segundo campo será el contenido. El tercer campo será la fecha. Y la fecha la dejaremos un integer de 11 dígitos, un length. Esta será de tipo test. Y el ID quiero que se autoincremente de manera automática. Y será el primary. Go y hago clic en salvar, en save. Muy bien, ya tenemos nuestra base de datos y nuestra tabla. Ahora vamos a montar lo que sería la estructura de las carpetas de nuestro proyecto. Vamos a crear una carpeta para los ficheros JS. Aunque es una aplicación muy sencilla, yo siempre suelo mantener este criterio. Así que voy a hacer toda mi estructura lo más correcta posible. Vamos a crear 3 carpetas. Una será para el código PHP que tengamos. Tenemos que realizar un fichero de conexión y demás. Vamos a simular una API. Todo lo guardaremos aquí. Aquí, lógicamente, serán los ficheros JS o JavaScript. Y aquí los estilos, que serán pocos, pero bien. Vamos a crear en la raíz de nuestro proyecto un nuevo archivo que será nuestro index.html. Guardamos. Y este HTML tendrá la estructura normal de un HTML. Bien. Podemos cambiar el title a scroll. Y de momento no necesitamos hacer ningún cambio aquí. El primer fichero PHP que vamos a crear será el fichero de conexión a nuestra base de datos. Sobre la carpeta PHP hacemos clic derecho, nuevo fichero, y le llamaremos con.php. Muy bien, vamos a poner un poco más grande esto para que lo puedas ver bien. Nada, aquí tenemos que crear varias variables. Mi user, que en este caso es root, el password, que también es root, que es el que viene por defecto en el MAMP, el nombre de la base de datos, que me parece que le hemos llamado, a ver, esto lo tenemos aquí, le hemos llamado scroll blog.
También necesitamos el host. Vamos a crear una variable que se llame host y aquí será localhost. Y yo estoy utilizando MAMP en Mac y debido a una configuración específica tengo que indicar el número del puerto. Quizás en tu caso, por ejemplo, si utilizas XAMPP, yo las veces que he utilizado XAMPP para Windows no he tenido que indicar el puerto, pero debido a una configuración tengo que indicar el puerto. Lo primero que vamos a hacer es crear la variable link, donde le pasaremos el mysql i-init. Inicializamos este método y podemos proceder a realizar la conexión en el mysql i-real connect. Y aquí tenemos que pasarle estas variables. Lo primero es el link para que inicialice la conexión. Luego el host. Luego pasaremos en lo que es el usuario, la contraseña, el nombre de la base de datos y por último el puerto. Port. Punto y coma. Vale. Así quedaría nuestro fichero de conexión a la base de datos. De hecho, podemos almacenar el contenido de esto en una variable que se llame conexión, por ejemplo. Y luego aquí hacer un eco de esta variable que si la conexión ha ido de manera correcta, no siempre será true, que es un 1. Y si ha habido algún error, pues no indica nada. Vamos al navegador, por aquí, y vamos a acceder al localhost. Este es el index de mi proyecto, que le puedo poner aquí home. Y si actualizo, aquí estamos. Pero el fichero que quiero comprobar es el que está dentro de la carpeta PHP y se llama con.php. Intro. Nos devuelve 1, que es true, lo cual significa que se está conectando de manera correcta. De vuelta a... Bueno, esto realmente ya no lo... Aquí podríamos hacer una comprobación si se ha conectado de manera correcta o no, si ha habido algún error, pero el motivo de este mini tutorial es realizar el scroll. Te dejo a ti como tarea o como reto que hagas esto, ¿no? Que mejores este código. Vamos a crear un segundo fichero PHP donde realmente, como has podido ver en nuestro ejemplo, en la demo que he mostrado en el inicio del vídeo, necesitamos contenido para hacer el scroll infinito, no lo podemos hacer sin contenido. Entonces, vamos a hacer un pequeño truco, entre comillas. Vamos a crear un nuevo fichero en la carpeta PHP. Le llamaremos data.php. Guardamos. Y en este fichero vamos a hacer un include de nuestro fichero conexión. Y vamos al navegador un momento. Y en esta URL, lorem-ipsum.net, hay contenido lorem ipsum donde podemos utilizar para nuestra API, para nuestro proyecto, perdón. Podemos pasarle algunos parámetros de cuántos párrafos necesitamos. En este caso le paso el parámetro 2 y me devuelve 2 párrafos. Si le digo que necesito 4 párrafos, bien. Y también otro parámetro que le podemos pasar es si queremos short, medium o large, si mal no recuerdo. Ahora, aquí dejaré la URL. En la descripción del vídeo estará la URL, ¿de acuerdo? Como puedes ver, puedes personalizar los parágrafos que necesitas. Si necesitas una versión corta, medium o long, larga. Y muchas cosas más. Nosotros solo vamos a utilizar por decirlo de alguna manera, lo más básico posible. Y la idea es la siguiente.
leer esta URL y almacenar el contenido que nos devuelva esta URL, que será algo parecido a esto, y lo guardaremos en nuestra base de datos. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar la función de PHP para leer esto que se llama file get content, a la cual debemos pasarle un parámetro que puede ser un fichero o una URL. En este caso le vamos a pasar esta URL entre comillas y como segundo parámetro through, punto y coma. Vale, ya tenemos nuestro fichero. El siguiente campo que vamos a proceder a realizar es el de la fecha. Voy a guardar la fecha solo en un formato, en el timestamp, ¿no? Con lo cual no lo voy a procesar. Como te he indicado en otro momento, no es el motivo de este tutorial. Aquí tenemos. Y lo siguiente será el query, que esto, vamos un momento a la base de datos. Esta es nuestra tabla, nuestra base de datos. Aquí tenemos la tabla post. Y si vamos al apartado de insert y hacemos test, aquí ponemos, da igual lo que pongamos, hacemos clic en go. Nosotros lo que tenemos que emular es esta línea. De hecho, vamos a copiar y volvamos a nuestro código PHP y pegamos aquí. Y realmente lo que, excepto esta punto y coma, que no lo queremos aquí, esto es lo que necesitamos. Esta sentencia lo que indica es que se inserte en la tabla post. El ID no hace falta que lo indiquemos porque como es autonumérico, automáticamente MySQL le va asignando un número autoincremental, el contenido y la fecha. Vale. Este es el ID que no lo necesitamos. Aquí para el contenido necesitamos esta variable que le pondremos post. Creo que es mucho más descriptivo si le ponemos post. Y aquí el segundo parámetro es nuestra variable que se llama uTime. Vale. Vamos a hacer un eco de la variable query a ver qué tenemos de momento. Vamos al navegador. Nuestro fichero se llama data.php. Vale. Y esto es lo que... Aquí tenemos el 1 de la conexión, que es este eco. Lo vamos a eliminar. Bien. Esto es lo que tenemos ahora. Esto es el contenido de nuestra query. Y si queremos probar si verdaderamente esto funciona, lo copiamos. Podemos ir aquí a la base de datos y pegamos este contenido. Existen varios errores, con lo cual algo no está bien, ¿no? Lo que debemos hacer es introducir, entre comillas, simple, este contenido. Vamos al código. Y podemos directamente indicarle a esta variable que esté entre comillas simple. De vuelta al navegador, actualizamos, copiamos el resultado y nuevamente volvemos a la base de datos. Vamos a eliminar esto, pegamos lo nuevo y como puedes ver ya no hay ninguna advertencia de error y de hecho si yo clico aquí en Go se inserta de manera correcta la línea. Vamos a examinar esto y como puedes ver aquí tenemos nuestro primer test que fue lo primero que hicimos y esta que acabamos de insertar. Con lo cual, el esqueleto, por decirlo de alguna manera, funciona. Lo único que tendríamos que hacer ahora es indicarle que se ejecute este query en la base de datos. Vamos a crear otra variable que se llame result, a la cual le vamos a pasar el mysqli-query
Y esta función necesita dos parámetros. El primero es link de conexión, que viene de este fichero que tenemos aquí. Y el segundo es la query que queremos ejecutar en la base de datos en este momento. Esto puede ser un select para si queremos recuperar datos desde alguna tabla en específico o varias, o una modificación, o borrar, o insertar, que es lo que vamos a hacer ahora. Le pasamos el query y en la base de datos tenemos tan solo dos registros en este momento. Esto ya lo podemos cerrar, nuestra API. Actualizo. No hay ningún mensaje porque no tenemos ningún eco ni nada, pero tampoco hay ningún error, con lo cual es bueno. De vuelta a la base de datos, ya tenemos 3 registros. Cada vez que actualicemos, tendremos un registro más. Si yo vuelvo aquí, actualizo la web y vengo, tengo el cuarto registro. Lógicamente, esto no es la manera adecuada de hacerlo, ¿no? Porque necesitamos varios posts en nuestra base de datos para este ejemplo y no es la manera más eficiente de realizar esto. Con lo cual, creo que debemos hacer un bucle for en este caso, que le pasaremos una variable que se llamará, una variable que será x igual a 0. Lo siguiente que le vamos a decir es que mientras x sea menor a la cantidad de posts que queramos guardar, en este caso vamos a probar con 10. Mientras sea menor a 10, queremos que nuestra variable se incremente. Entre las llaves vamos a insertar nuestro código, pegamos, vamos a probar con 10. Actualmente en la base de datos tenemos 4 registros. Actualizo. Vuelvo a la base de datos y tengo 14. Me ha añadido los otros 10. Y así sucesivamente cada vez que yo actualice la aplicación. Vamos a decir que queremos, no sé, quizás 50 ficheros. 50. Actualizamos. Lógicamente esto tardará un poco más porque va hacia la API de Lorem Ipsum, recupera el contenido y lo guarda en nuestra base de datos. Como te fijas aquí en el navegador está trabajando. Si vamos a la base de datos, va creciendo, con lo cual esto ya lo podemos dejar. Este fichero ya de momento no lo necesitaremos más porque ha cumplido su cometido. Y lo siguiente que debemos hacer es nuestra API. Vamos a crear un nuevo fichero sobre la carpeta PHP. Le llamaremos quizás, bueno, le podemos llamar api.php. Y tenemos nuestro fichero PHP. Aquí, de igual manera que hemos hecho antes, vamos a recuperar el fichero de conexión. Vamos a crear 2 arrays. De momento lo dejaremos en blanco. Y un segundo array para cuando consultemos la base de datos. Aquí, array. Vamos a hacer la consulta a la base de datos. Que esto será... Voy a realizarla primero y luego vamos a explicar parte por parte de qué se trata esto. De hecho, podemos seguir el mismo proceso. Si venimos aquí a la base de datos y copiamos esta parte y lo pegamos aquí. Esto, en vez de indicar cada campo que necesitamos, si ponemos un asterisco, nos traeremos todos los campos. Aquí ya tenemos desde qué tabla vamos a recuperar y le vamos a decir que queremos ordenar esto por ID de manera ascendente y lo vamos a limitar. Solo quiero que me traiga 3 posts y también vamos a indicar el offset. Vamos a indicar el offset, que te explicaré ahora de qué va esto. Lo voy a poner en 0
punto y coma. Y vamos a ejecutar esta query para que veas es resultado, result. Utilizamos link, query, y le pasamos el parámetro de nuestra query. Ok, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que tenemos hasta ahora. Aquí en el fichero api.php llamamos al fichero de conexión que nos ayuda a conectar a la base de datos. Tenemos dos arrays que de momento no lo utilizamos. Aquí en esta query estamos seleccionando todos los registros de la tabla post ordenado por ID de manera ascendente. Lo limitamos a 3, solo queremos 3, y este parámetro de aquí, el offset, lo que nos indica es, o lo que le indica a MySQL es a partir de cuál registro queremos 3. Es decir, en este caso, si hacemos esta consulta, de hecho, podemos copiar esta consulta, ir a la base de datos. Si yo esta consulta la ejecuto aquí, me da 3 registros desde el primero. Pero si yo modifico el offset y le digo que a partir del 2 ejecuto, excluye los dos primeros registros y a partir del tercero es cuando me trae el registro. Esto es lo que hará que nuestra consulta vaya recuperando los posts. De manera dinámica vamos a modificar este parámetro y se irán recargando, lo vamos a ir haciendo autoincremental, de manera automática, ¿no? Según el usuario vaya haciendo scroll, y eso es lo que irá recuperando los ficheros. ¿Y qué más tenemos? A ver, bueno, el fichero de conexión También tenemos esto que ya no lo utilizaremos más porque es el fichero que nos ha ayudado a tener data en nuestra base de datos. Vamos a finalizar esta primera parte aquí. En la siguiente parte vamos a trabajar sobre todo, vamos a finalizar la API y también vamos a trabajar con el fichero JS.